En el canal hablamos sobre lo que es una base de datos y los tipos que existen de estas. En esta ocasión, hablaremos sobre qué es un gestor de base de datos y para qué se utiliza. Un sistema gestor de base de datos es un conjunto de programas que permite la manipulación de información de una base de datos. También cuenta con diferentes herramientas que pueden asegurar la información, administrar el proceso de usuarios y recuperar información en caso de que se corrompa. Sus principales componentes son los siguientes. Motor de la base de datos. Las convierte en su equivalente físico, accede a la base de datos y diccionario de datos en el dispositivo de almacenamiento. Subsistema de definición de datos. Ayuda a crear y mantener el diccionario de datos y define la estructura del fichero. Sistema de manipulación. Ayuda al usuario a cambiar y borrar información de la base de datos. Suele ser la interfaz principal del usuario con la que interactúa. Permite especificar los requisitos de la información de manera lógica. Subsistema de generación de aplicaciones. Contiene utilidades para ayudar a los usuarios en el desarrollo de aplicaciones. Usualmente proporciona pantallas de entrada de datos, lenguajes de programación e interfaces. Subsistema de administración. Ayuda a gestionar la base de datos ofreciendo funcionalidades como almacenamiento y recuperación, gestión de la seguridad, optimización de preguntas, control de concurrencia y gestión de cambios. Interfaces externas, medios para comunicarse con el gestor en ambos sentidos y explotar todas sus funciones. Puede afectar la base de datos o la operación del gestor. Intérprete o procesador de lenguaje. Las operaciones se efectúan mediante un lenguaje de base de datos. Las sentencias se introducen en el gestor y se procesan las expresiones en dicho lenguaje, ya sea compilado o interpretado, para extraer las operaciones de modo que puedan ser ejecutadas. Optimizador de consultas. Realiza la optimización de cada pregunta y escoge el plan de actuación más eficiente para ejecutarlo. Mecanismos de almacenamiento. Traduce las operaciones al lenguaje de bajo nivel para acceder a los datos. En algunas arquitecturas, el mecanismo de almacenamiento está integrado en el motor de la base de datos. Motor de transacciones. Para conseguir corrección y fiabilidad, la mayoría de las operaciones internas del gestor se realizan encapsuladas dentro de las transacciones. Las transacciones pueden ser especificadas externamente al gestor para encapsular un grupo de operaciones. El motor de transacciones sigue la ejecución de las transacciones y gestiona su ejecución de acuerdo con las reglas que tiene establecidas, por ejemplo, control de concurrencia y su ejecución o cancelación. Gestión y operación. Comprende muchos otros componentes que tratan de aspectos de gestión y operativos del sistema, como monitoreo de prestaciones, gestión de almacenamiento y mapas de almacenamiento. Toda base de datos soportada por un gestor debe tener unos esquemas modelados adecuadamente. Los gestores esperan un modelo determinado para poder acceder de forma simple a la base de datos. Estos modelos pueden ser modelos jerárquicos, modelos en red, modelos relacionales, modelos multidimensionales y modelos de objetos. Algunos ejemplos de gestores de bases de datos son MySQL, Oracle, PostgreSQL, MariaDB, MongoDB, Cassandra, entre otros. De esta manera puedes escoger el que más te agrade o se acomode a tus necesidades. Para finalizar, podemos decir que un gestor es el encargado de dirigir la base de datos y comunicarse con el usuario. Ahora sabes lo importante que resulta un gestor para las bases de datos y algunas de sus funciones y partes que lo componen. Bueno, esto ha sido todo por el video. Hasta la próxima.